Hola. Sobre cómo concebir a Gustavo Bueno si lo relacionamos con los fenómenos de lo estético, lo artístico y la posmodernidad. Discuten los unos como que Gustavo Bueno no tiene una estética o una teoría de las artes. Y esto lo discuten contra los otros que dicen que en Gustavo Bueno hay de forma distribuida esturriados fragmentos estéticos, pero que no hay un único volumen concentrado en el que haga una sistematización sobre lo artístico en Gustavo Bueno. Eso no existe, un volumen concentrado en el arte. Pues bien, contra los unos y contra los otros, podemos preguntarnos en sentido débil o proclamar en sentido fuerte que Gustavo Bueno sí presenta, estos son los 5 volúmenes de la teoría del cierre categorial, 1992-1993, Gustavo Bueno sí presenta, sí tiene una monumental estética, o si no gusta este término de connotaciones idealistas, una poética o una teoría de las artes. La teoría del cierre categorial, con su concepción de la figura del científico no como sembrador, sino como arquitecto. Y es que Gustavo Bueno critica la visión romántica del científico como alguien que deja su semilla para que otros la cultiven. En cambio, propone una imagen más rigurosa y estructurada, la del científico como arquitecto, como hacedor de sistemas teóricos. Un arquitecto que construye teorías, en el mejor de los casos, teorías sólidas y con una lógica interna coherente. Con esta metáfora, porque no deja de ser esto pensamiento metafórico, con esta metáfora Gustavo Bueno subraya el carácter técnico, tecnológico, sistemático, colectivo, en definitiva, operatorio del trabajo científico. En contraste con la idea individualista, espontánea, como si la actividad científica fuese actividad surrealista, individualismo espontáneo del sembrador idealista. La distinción entre la figura del sembrador y la figura del arquitecto se enmarca en la crítica de Bueno a concepciones ideológicas de las ciencias, especialmente aquellas concepciones que las presentan como una actividad casi mística o una actividad inspirada, el genio científico, en lugar de la actividad científica como una práctica racional, colectiva, institucional y nosológicamente estructurada. Pero, ¿un arquitecto es un artista? Sí, un arquitecto es un artista. Entonces, el científico como artista y las ciencias como metodologías artísticas, con lo que tendríamos a un Gustavo Bueno superador incluso del otro gran dialéctico del siglo XX, Theodor Adorno. Bueno, superador de Adorno y superador del resto de filósofos, tampoco hay muchos en el siglo XX, y pensadores filosóficos del siglo XX y de toda la historia. Es que Gustavo Bueno los adelantaría a todos y con gran diferencia, con una vasta diferencia. ¿Por qué? Porque estaríamos con la teoría del cierre categorial. Si aquí tenemos la concepción del científico como arquitecto, como artista, constructor de teorías científicas y así del mundo, pues un Bueno más esteticista. Y si este adjetivo no gusta por las connotaciones idealistas, pues un Gustavo Bueno más poético. No poético en el sentido de que tuviese una carga lírica a su escritura, sino de poiesis, de producción en el sentido griego de la expresión. Un Bueno esteticista o más esteticista, un Bueno poético, y alguno podría pensar,
¿se puede ser más posmoderno? ¿Se puede ser más posmoderno si cabe? En verdad, nosotros quisiéramos pensar que Gustavo Bueno no es posmoderno. Y es que esta es otra, que en el caso de serlo, pues sería el primer posmoderno español. Mucho antes que Fernando Savater. Bueno, Fernando Savater nadie sabe lo que es, pero bueno, moderno, riguroso, sistemático, todo eso no lo es. Y neonietzscheano al principio lo fue. Pues lo sería Gustavo Bueno antes que Fernando Savater, antes que Morey, que Miquel Morey. Y es que mientras en la España de los 80 del siglo XX, tras la muerte de Franco, en las editoriales españolas se transformaron en fábricas de traducción de la obra de Lyotard, de Derrida, de Foucault, de Deleuze, en esos años 80 ocurrían esas traducciones de este pensamiento en lengua francesa, llamado posmoderno. El problema es que la etiqueta es que la gente no se sienta de acuerdo. Ningún postestructuralista, de los que en las historias de la filosofía postestructuralismo, ¿quiénes son? Este y este. Ninguno de estos se considera a sí mismo postestructuralista. Pues a lo mejor pasa con los posmodernos. El caso de este pensamiento relativizante, relativista en lengua francesa de los años 70-80, pues se tradujo en España. Y mientras, aunque ya Gustavo Bueno ya había hecho público su concepción de las ciencias, una concepción materialista, una concepción que a través de la expresión del sintagma cierre categorial, pues quiere explicar cómo funcionan las operaciones en las ciencias. Ya lo había hecho en los años 70, sobre todo en el contexto de las ciencias del ser humano, pero esta obra, el primer tomo sale en el 92, de la teoría del cierre categorial. Pues mientras en España se estaba traduciendo a los pensadores franceses llamados por algunos posmodernos, Gustavo Bueno estaba ya desarrollando su teoría del cierre categorial 1992-1993. Y quien quiera forzar la cosa para ver a Gustavo Bueno como el gran posmoderno español, o el gran posmoderno hispano, o el gran posmoderno iberófono, pues que visione el reciente curso de verano de julio de 2025 de la Fundación Gustavo Bueno, en La Rioja, Santo Domingo de la Calzada, si no me confundo, pues que lo visione. El tema de la historia, y que lo visione porque allí disfrutará con sentencias sobre lo caótico en la disciplina de la historia, sobre los problemas de la verdad en la disciplina de la historia, la pluralidad de verdades en la disciplina de la historia. Todos estos problemas iban increciendo hasta que llegó un momento que es gracioso, que provocó que alguien del público en una comunicación, pues alguien del público, alguien concreto, alguien de la Escuela de Filosofía de Oviedo, Carlos M. Madrid Casado, pues Carlos Madrid Casado tuvo que pedir la vez y decir, señores, que como sigáis estirando, llegamos al relativismo. Es que estaban estirando la cosa ya, que no sé si iban a llegar al relativismo o ya habían llegado al relativismo. Por eso decimos que quien quiera forzar la cosa y disfrutar viendo a Gustavo Bueno como el primer y el gran posmoderno español, pues que vea Visiones, ese curso de verano. Está no subido entero, pero lo están subiendo estos días en el canal de YouTube de la Fundación Gustavo Bueno, que lo visione. A nosotros nos gustaría de momento, es que nos resistimos, pues nos gustaría no etiquetar a Gustavo Bueno como posmoderno. Lo que pasa es que algunas veces nos lo pone difícil con su constructivismo científico, con esto de que las ciencias construyen el mundo. Ahí nos lo pone difícil. Menos mal que David Álvaro González también intenta salvar la supuesta posmodernidad, que no es, en Gustavo Bueno. El problema es que David Álvaro González pues ya no consta con la oficialidad, con el sello de pureza materialista, filosófica, buenista
que reparte la EFO. Pero bueno, esas son sus cuestiones internas. Estamos diciendo que me gustaría no considerarlo postmoderno, pero nos lo pone difícil, con esto de que la ciencia construye en el mundo. Pero bueno, vamos todavía a intentar salvarlo, a intentar salvar a Gustavo Bueno de la etiqueta postmoderno. Vamos a hacer 5 preguntas, a ver qué pasa. Venga, primera pregunta. ¿Desarrolló un sistema filosófico riguroso? Sí. Bien. Porque que yo sepa, ningún posmoderno ha desarrollado un sistema filosófico ni riguroso ni no riguroso. Vale. Vamos con la segunda. ¿Criticó el relativismo? Sí. Bien, bien. Porque que yo sepa, en general, para los posmodernos, el supuesto conocimiento pues es algo determinado culturalmente, incluso lingüísticamente, que hay un problema, porque en la concepción analítica de la filosofía se da mucha importancia a la incidencia del lenguaje en nuestra manera de pensar el mundo, pero no podemos hacer de esto el gran mantra del pensamiento, porque si no parece que el lenguaje nos atrape y no podamos salir de ahí y no podamos llegar al mundo, cuando en teoría el lenguaje sería algo para conectar lo que sea, cerebros en equipo con la realidad fuera de los cerebros en equipo, con el lenguaje. Y si solo estamos en el lenguaje, ni estamos en equipo con otros, ni estamos en el mundo. Y no solo la concepción analítica de la filosofía, sino todo el que esté instalado genolingüístico, que también está ahí, pues parte de la concepción hermenéutica de la filosofía, parte de la concepción dialéctica, a menos en Habermas, parte de la concepción fenomenológica, a menos cierto Husserl. Es un problema lo de hacer del lenguaje como el eje de que lo explica todo, ¿no? Pero bueno, para los posmodernos, el supuesto conocimiento científico estaría determinado por factores culturales, por factores lingüísticos y por factores sociopolíticos. Aquí siempre está la equivocación entre estar condicionado y estar determinado. Una cosa es estar condicionado, y ahí se puede razonar que el saber que utiliza un Estado condiciona a la producción del inminente futuro saber de ese Estado, y otra cosa es la determinación. Vamos con la tercera pregunta. ¿Defendió la ciencia y la razón? Sí. Bien, bien, bien. Porque que yo sepa, en líneas generales, los posmodernos desconfían de la ciencia y desconfían de la razón. Es que no vieron el cuadro de Goya, el grabado de Goya de los sueños de la razón produce monstruos. Para los posmodernos, quien produce monstruos es la razón. Y es verdad que ha habido monstruosidades como el arrojar las bombas atómicas de Hiroshima 6 de agosto, 9 de agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki, pues es una monstruosidad política con medios tecnocientíficos. Pues que yo sepa, los posmodernos desconfían de la razón y desconfían de la supuesta racionalidad y desconfían... Es que claro, siempre son fallos de lógica. Al principio se creía, bueno, al principio en cierta época, cuando ya se superó de que el destino, los dioses nos determinan o que el gran padre creador nos determina también, pues cuando ya se construye el sujeto, pues se hace también una hipertrofia del sujeto y parece que sea el supersujeto que lo sabe y lo puede todo. Y claro, cuando nos damos cuenta que ni en nuestra propia casa somos los amos, que los factores económicos nos condicionan, al menos cuando nos damos cuenta pues, de que en la vida hay luchas de poder. Con todo esto se desacredita el concepto sujeto, pero nos pasamos como un péndulo al sentido contrario. En vez de decir de que este sujeto con estas características, este sujeto total, absoluto, no se da con esta definición, se pasa de que muerte el sujeto, no hay sujeto, viva la racionalidad, viva el racionalismo, etc.
pues ni supersujeto, ni ausencia de sujeto, ni superrazón, ni ausencia de razón. En el caso decimos que los posmodernos desconfían de las ciencias, desconfían de la razón. Claro, enlazando con lo que acabamos de decir, pues es que tenemos una racionalidad, sí, limitada, una razón interesada, una razón con límites y con intereses, pero una razón. Desconfían, como decimos, los posmodernos de la ciencia y de la razón, porque la ciencia sería un relato más al lado de otras narrativas, al lado de las supersticiones, al lado de cualquier cotidianidad, sería un relato más. Un relato más, claro, al servicio de los intereses políticos. Y sí, es lo mismo que acabamos de decir, es que de algo que es verdad, saca una conclusión que ya no es verdad. Que sea verdad de que la política utiliza la ciencia o intenta influir a los científicos para que lleguen a ciertos resultados, eso no quiere decir que siempre la ciencia hace un matrimonio con la política y que única y exclusivamente la ciencia, todas sus proposiciones científicas, todas están para manipularnos, para mentir, etcétera, etcétera. Lo que pasa es de que esto tan postmoderno de que la ciencia es un relato más, una herramienta al servicio de intereses políticos, creo recordar yo que algunos buenistas, en las charlas que hacían durante o al poco después del gran apogeo del COVID, pues creo recordar que, bueno, voy a decir que eran negacionistas, pero creo recordar que como mínimo eran escépticos hacia algunos contenidos del COVID que en aquel momento se estaban barajando. Lo digo porque pareciera que algunos pensaban entonces que el gobierno español estaba utilizando excusas científicas para manipular a la ciudadanía. Una actitud real o no real, eso no es lo que estamos ahora tratando, sino que demuestra la tonalidad postmoderna de algunos miembros de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Cuarta pregunta. ¿Criticó al pensamiento débil? Sí, bien. Porque que yo sepa, en líneas generales, los posmodernos se ríen de la fortaleza filosófica clásica y Bátimo, el primero, y Bátimo se ríe a carcajadas. Y hablando de la fortaleza filosófica clásica, pues la quinta pregunta es, ¿mantuvo un compromiso con la tradición filosófica clásica? Pues sí, aunque criticó a todos, a todos el que se le puso por delante, a Platón, a Aristóteles, Tomás de Aquino, pero aprendió de Platón, de Tomás de Aquino, de Suárez. Entonces, ¿mantuvo Gustavo Bueno un compromiso con la tradición filosófica? Sí, bien. Porque que yo sepa, en general, los posmodernos se sitúan flotando en un más allá de los grandes, para ellos, relatos filosóficos tradicionales. Bueno, en fin, para nosotros, Gustavo Bueno sí es un filósofo sistemático, racionalista, crítico, cuya obra no sirve, o sirve a cualquiera, para triturar el pensamiento posmoderno. Eso que algunos profesores universitarios en España, sesentones, llevan 40 años explicando en su aula, curso tras curso, el mismo pensamiento posmoderno durante 40 años. Sí, Gustavo Bueno, filósofo, constructor de una concepción sistemática de las metodologías científicas, donde éstas como ni solo describen el mundo,
ni solo formalizan el mundo, ni solo adecuan materia y forma para entender el mundo. Como lo que hacen los científicos operatoriamente con sus teorías es construcciones, pues con la teoría del cierre categorial en la mano podemos tener una concepción del científico no como sembrador, que esto lo habló sobre todo Gustavo Bueno cuando hablaba de las ciencias naturales. Lo que estamos diciendo es que con la teoría del cierre categorial en la mano, como las metodologías científicas, ni solo describen el mundo, ni solo formalizan el mundo, ni solo adecuan materia y forma para entender el mundo, sino que los científicos con sus teorías realizan construcciones. Entonces tenemos una concepción del científico como artista y por consiguiente de las metodologías científicas como metodologías artísticas, y por consiguiente podemos tener la concepción de la teoría del cierre categorial, si no como una estética y si no como una poética, como una teoría de las artes. En fin, larga vida a los materialismos reflexivos hispánicos y corta vida a los posmodernismos varios.